Hola a todas y a todos. A continuación os voy a explicar el tema 3 del programa de la asignatura, que es el tema en el que se trabaja y en el que vais a encontrar la información sobre los profesionales de la animación sociocultural. En el tema hay tres grandes bloques que son los que tenéis mostrados en la diapositiva. Por una parte vamos a intentar delimitar al profesional de la animación sociocultural. En un segundo bloque vamos a analizar la figura del animador y la animadora sociocultural y en concreto qué funciones son las que lleva a cabo. Y por último vamos a ver brevemente algunos profesionales que tienen una vinculación más estrecha con el profesional de la animación sociocultural. Bien, en este primer bloque que os decía vamos a hacer una delimitación del profesional de la animación sociocultural y de las variables que intervienen. Hay una cuestión prioritaria que sí tenemos que tener en cuenta, y es que nosotros nos vamos a referir al profesional de la animación sociocultural, pero en concreto al educador social en uno de sus campos de trabajo, en uno de esos ámbitos de trabajo que es la animación sociocultural. Por lo tanto, para poder delimitar esta figura del animador sociocultural tenemos que tener en cuenta distintas variables que son las que han influido en una época, en un momento en el que no estaba clara cuál era la figura, qué formación era la que tenía, de qué se ocupaba, incluso con quién trabajaba. Esa diversidad, esas variables son las que tenéis en la diapositiva y son distintas. Por una parte hay una gran variedad de términos a los que se refiere o los que se han utilizado para hablar del animador sociocultural. Ahí tenéis varios de los que se han utilizado. El más habitual es el de animador sociocultural, pero podéis encontrar textos en los que aparezca animador cultural, animador sociocomunitario, educador social sin hacer referencia al animador sociocultural, etcétera. Esta gran diversidad a veces atendía a una falta de concreción en la formación que tenía o en la dedicación profesional que llevaban a cabo. Actualmente el término más habitual es el de animador sociocultural, y cuando hablamos del educador social, bueno, pues el educador social en su faceta de animación sociocultural. Otra de las variables que han influido a la hora de definir el perfil profesional son los distintos ámbitos y las distintas funciones. Daos cuenta que el educador social, el animador sociocultural, puede trabajar en el ámbito cultural, pero también en el ámbito educativo, comunitario, en el tiempo libre, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando trabajan distintos ámbitos a veces la figura se diluye o no se tiene claro qué función lleva en cada uno de estos ámbitos. Entonces es otro de los elementos que de alguna manera ha interferido en la buena delimitación conceptual del animador. Otra de las variables a que ha intervenido es la gran diversidad de población. Un animador sociocultural, igual que un educador social, puede trabajar con distintos grupos de población y con distintas características. ¿Qué ocurre? Que cuando trabaja con esa gran variedad de población y en esa gran variedad de ámbitos y funciones, es evidente que durante un tiempo, bueno, pues no se tenía clara cuál es la figura exacta del animador sociocultural. Y otras tres variables que han influido en esa falta de concreción durante un tiempo, o en esa dificultad para concretarlo, es la diversidad de infraestructuras con las que puede trabajar, la diversidad en la formación. Sabéis que hay animadores socioculturales que trabajan en la animación y que han recibido una formación en formación profesional de grado medio y de grado superior. Hay animadores socioculturales que vienen de una formación inicial en la universidad, que es el caso vuestro, los educadores y las educadoras sociales que pueden trabajar en un ámbito concreto que es el de la animación y para los cuales se están formando. Y luego también hay diversos cursos de formación inicial o de formación continua que también permiten una formación específica sobre animación sociocultural. Veis que la diversidad formativa es distinta, que desde la Unión Europea en su momento se hizo una catalogación de las distintas figuras que trabajaban en la animación sociocultural y que las podéis encontrar en los apuntes de la asignatura. Entonces hay distintos niveles y dependiendo de la formación que se dé hay unas competencias o unas funciones que se encomiendan a unos u otros. Y por último también la dedicación. Nos encontramos animadores socioculturales
que no se dedican siempre a la animación, con lo cual su dedicación es parcial, y otros que trabajan de manera voluntaria y no de manera profesional, con lo cual desde el punto de vista cualitativo también podemos diferenciar animadores socioculturales que son profesionales y aquellos que son voluntarios. Bien, toda esta diversidad nos ha hecho que durante un tiempo, bueno, pues se haya intentado delimitar esa figura profesional y saber y responder a estas dos cuestiones que tenéis en la diapositiva: quién es y qué hace un animador sociocultural. Vamos a intentar responder centrándonos en algo fundamental, que es que qué funciones llevan a cabo y, bueno, de alguna manera qué competencias son las que tiene que desarrollar y que define ese perfil profesional de la animación sociocultural. En primer lugar, lo que tenemos que tener muy claro es que el animador y la animadora sociocultural son profesionales. Un profesional es una persona que está formada y capacitada y cualificada para llevar a cabo su trabajo. Y en este caso sería un profesional que impulsa los procesos de participación social y cultural. Si recordáis en temas anteriores, hablábamos que uno de los objetivos fundamentales de la animación es el fomento de la participación social y la autogestión. Por lo tanto, el profesional que trabaja en animación tiene que impulsar esos procesos de participación, y por otra parte es un profesional que facilita pues la creación de ciertas condiciones para que se lleve a cabo ese proceso de participación. Es decir, es un facilitador del proceso de participación, que es la meta o el objetivo fundamental que tiene la animación sociocultural. Daos cuenta que cuando hemos analizado desde el punto de vista teórico la animación, el sociocultural, qué objetivos tiene, qué características, qué es lo que pretende, hablábamos siempre de la participación, del fomento de la participación, de la autogestión. Evidentemente el profesional lo que tiene es que impulsar y facilitar esos procesos de participación. Entonces este es un elemento básico para entender la figura del profesional de la animación sociocultural. Os he dicho antes que requiere una formación específica. Tenéis en la diapositiva los elementos básicos que tendrían que definir el profesional de la animación sociocultural. Tiene una formación específica, gracias a esa formación tiene que dar una respuesta o da una respuesta cualificada, y una respuesta cualificada para fomentar la participación y la autogestión. De esa manera el profesional tiene unas funciones, tiene unos roles y tiene unas características. Esos tres elementos son los que necesitamos conocer para saber cuál es el trabajo que tiene que desempeñar un buen animador o animadora sociocultural. Bien, ¿qué funciones son las que desempeña un animador sociocultural? En la diapositiva tenéis en el tema, los documentos del tema, tenéis distintas funciones que puede llevar a cabo. Yo presento 5 que creo que son las 5 fundamentales, y que hay otras clasificaciones de funciones que también son igualmente válidas, pero que de alguna manera están incluidas en estas 5 que tenéis. Por una parte, la primera función del animador sociocultural es estudiar y analizar la realidad. Sabéis de sobra que un proyecto se inicia cuando se hace el diagnóstico, cuando se hace el análisis de la realidad. ¿Qué nos va a permitir el análisis de la realidad? Saber qué hay en una realidad social, qué personas están en esa realidad social, y a partir de ahí qué necesidades son las que tienen, necesidades culturales, sociales y educativas, también qué nivel de participación es el que tienen, y todo ello nos va a permitir llegar a la segunda función, que es la propuesta de un proyecto de actuación basado en una necesidad que tiene que ir relacionada con ese fomento de la participación. En el tema de los proyectos veremos que cualquier proyecto de animación tiene un objetivo, siempre hay un objetivo en un proyecto de animación, que es el fomentar la participación del grupo destinatario, independientemente que se pueda trabajar un área de deportes, que se pueda trabajar un área cultural o que se pueda trabajar un área social, pero siempre un proyecto de animación tiene que ir encaminado a fomentar la participación. Por eso, la segunda función es hacer una propuesta de proyecto basado en esas necesidades y con el objetivo siempre prioritario del fomento de la participación. La tercera función está relacionada con la gestión y el control de esas actividades y de esas acciones del proyecto. Un proyecto de animación, como cualquier proyecto, tiene que tener un seguimiento, y de ahí que el animador, el profesional de la animación sociocultural, tenga que gestionar y tenga que controlar esas acciones que se llevan a cabo. La cuarta función, movilizar a la población. Si hay una característica de un proyecto de animación, y lo veremos en su momento, es que el animador tiene una función, es movilizar
a la población para que sean los actores fundamentales de su propio desarrollo cultural. Este es un elemento fundamental, es un elemento básico. Nuestro proyecto de animación tiene que dar la posibilidad de que el grupo destinatario tenga un papel activo en su propio proyecto de animación. Y la última función sería la de facilitar la comunicación entre los distintos miembros de la comunidad. Lo veremos en los 4 roles que os presento a continuación y que de alguna manera lo que hacen es trasladar esas funciones al papel que deben desempeñar. La clasificación que os propongo es una clasificación más del rol o del papel que tiene que tener un animador sociocultural. Sí advierto que estos roles no son incompatibles, es decir, un animador es un profesional y tiene que tener en cuenta, pues estos papeles que debe desempeñar. Por una parte, el animador tiene que ser catalizador, tiene que ser dinamizador, tiene que facilitar la participación. ¿Qué es lo que hace en este papel que debe desempeñar? Motivar a la gente, motivar al grupo destinatario para que participen, alentar a la gente a la participación y sensibilizarlos. ¿Para qué? Para que se den cuenta que la participación es algo bueno. Cuando planteemos el diseño del proyecto de animación, veréis que hay muchas actividades que lo que quieren es dar a conocer el proyecto y hacer que la gente se interese por el proyecto, porque hay un segundo momento y un tercer momento en lo que se quiere es fomentar esa participación activa, conseguir esa participación activa. Por lo tanto, este papel es fundamental. Otro segundo papel es el de asistente técnico. ¿Por qué? Porque analiza los problemas, analiza las necesidades y, en definitiva, da apoyo para la búsqueda de alternativas. Es el trabajo que realiza como diseñador de un proyecto, en este caso de un proyecto de animación. El tercer rol va relacionado con la necesidad de poder atender y de poder solucionar los problemas y los conflictos que se den en los grupos. En las actividades que hemos hecho, las dinámicas que hemos planteado, sois conscientes de que en los grupos hay problemas, en los grupos hay dificultades de comunicación y uno de los trabajos que se puede llevar a cabo con distintas dinámicas, con distintas actividades, es la de mediador o mediadora social, que lo que quiere el animador en este caso es ayudar a ver los problemas que existen y dar unas soluciones, pero unas soluciones desde un punto de vista de una crítica constructiva. Cuando se hace una crítica constructiva, lo que se hace es analizar aquello que ocurre, los problemas que hay, pero siempre con el intento de mejorar la situación. Entonces, aquí el animador sociocultural tiene que ser capaz de ver esos problemas y intermediar para que las soluciones conflictivas lleguen a buen puerto y acaben siendo situaciones en las que el problema de comunicación desaparece y el grupo en sí es un grupo que pueda estar cohesionado y que pueda trabajar en ese proyecto común. Y por último, es transmisor, proporciona informaciones y proporciona también técnicas. Ya veremos en el proyecto que hay un elemento importante de la metodología, y es que el animador o la animadora tiene que trabajar con grupos pequeños, y a esos grupos pequeños hay que darle formación para que puedan aplicar técnicas y para que puedan desarrollar actividades sin que nosotros siempre tengamos que estar orientando y siempre tengamos que estar pendientes de cómo se llevan a cabo. Estos son los 4 roles fundamentales que creo que es importante conocerlos, porque es el trabajo que vais a llevar a cabo y el papel que vais a tener que desempeñar cuando trabajéis como animadores y animadoras socioculturales. Bien, el profesional de la animación sociocultural, se os he dicho al principio que tenemos que ser conocedores de cuál es el perfil que tiene, y para conocer ese perfil tenemos que tener también claro qué conocimientos debemos poseer, qué habilidades y qué cualidades hay que desarrollar. La parte de los conocimientos del animador sociocultural son tan importantes como la parte metodológica o la parte de actitudes. Quiero decir con esto que cuando se trabaja en animación tenemos que tener el marco teórico claro. Evidentemente, si nosotros no tenemos claro que un animador o una animadora lo que quiere es fomentar la participación activa, estaremos haciendo cualquier cosa bien hecha, pero no dentro del marco teórico de la animación. Si nuestro marco teórico dice que la animación tiende a desarrollar la autogestión, a desarrollar la participación activa,
animada, evidentemente esos conocimientos nos dan pie a que nuestra forma de trabajo, nuestra metodología vaya encaminada a conseguirlo. Quiero decir con esto que los conocimientos son importantes y por lo tanto la animadora y el animador debe tener los conocimientos que aparecen en pantalla. Unas bases teóricas en ciencias humanas, las ciencias humanas básicas, que son la base y el fundamento de la animación y de sociocultural y de la educación social en general. Bases desde el punto de vista pedagógico, educativo, bases desde la sociología, la psicología y la antropología. Son las grandes 4 disciplinas científicas que nos están marcando todo nuestro trabajo y toda nuestra base teórica y base científica como futuros educadores y educadoras sociales. Evidentemente tiene que tener conocimientos teóricos sobre la animación. Cuando nosotros en la asignatura hablamos de los objetivos de la animación, hablamos del desarrollo histórico, hablamos incluso del profesional de la animación, lo que estamos conociendo es la teoría de la animación sociocultural, esa base teórica que nos va a fundamentar el trabajo posterior que llevemos a cabo. Y por supuesto no podemos olvidar el tercer bloque de conocimientos, que es el código deontológico. El código deontológico, que es el del educador social, porque nuestro trabajo tiene una carga ética. No digo carga en sentido negativo, sino un carácter ético, porque trabajamos con grupos y con personas. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que esa parte ética, ese trabajo que llevemos a cabo, no puede olvidar los valores y no puede olvidar esas cuestiones éticas fundamentales para ser unos buenos profesionales. Y por último, también tienen que tener un conocimiento de las políticas sociales y de las políticas culturales. ¿Por qué? Porque nos van a marcar qué tipo de proyectos están amparados o están respaldados por esas políticas, y porque nos van a permitir de alguna manera saber en las instituciones en las que trabajemos cuáles son esas líneas de trabajo. Evidentemente las instituciones en las que trabajemos nos van a ir orientando y nos van a dar aquellos proyectos o aquellas líneas de trabajo en los que nuestros proyectos se tengan que fundamentar. Por supuesto, está claro que tenemos que saber lo que es una política social, lo que es una política educativa, una política cultural, porque es el marco político en el que nos tenemos que mover. Bien, eso referido a los conocimientos, habilidades que debe tener y que debe desarrollar un educador social. Tiene que conocer y tiene que saber ayudar en la resolución de conflictos, que lo hemos visto en uno de los roles que tiene que desempeñar. Evidentemente tiene que tener habilidad para elaborar un proyecto, para llevarlo a cabo y para evaluarlo. Nuestro instrumento de trabajo fundamental es el proyecto. No solamente tenemos que ser conocedores de la teoría de los proyectos, sino que tenemos que tener habilidad pues para implementarlo y para desarrollarlo. Y luego también tenemos que tener habilidades para situar las acciones puntuales dentro de un proyecto, para llevar a cabo las actividades dentro de un proyecto y para resolver esos posibles conflictos incluso dentro de las acciones que se lleven a cabo. Respecto a las cualidades de un animador sociocultural son cualidades que están referidas tanto a la personalidad como a las actitudes, como a las aptitudes y las relaciones. Quiero dejar claro que cuando se habla de cualidades de un animador sociocultural no quiere decir que es un tipo concreto de personalidad y de forma de ser que sea única para trabajar. El tener claro las cualidades nos sirve para analizarnos a nosotros mismos como profesionales y ver cuáles de aquellas cualidades son aplicables a nuestro trabajo y son buenas para nuestro trabajo de educadores y de animadores. Respecto a la personalidad, ahí tenéis 5, es decir, es una persona, un animador sociocultural, una animadora es una persona que debe tener madurez afectiva, que debe ser equilibrada desde el punto de vista psíquico, que tiene que tener confianza en sí mismo, que debe conocer la realidad y tener el sentido de la realidad y no figurar y tener, permitidme la expresión, pájaros en la cabeza, y que tiene que saber tomar decisiones y ser capaz de tomar decisiones. Estas cualidades también se van aprendiendo. Entonces, si somos conscientes de estas cualidades, evidentemente podemos trabajar
pues para fomentarlas en nosotros mismos y para poder desarrollarlas, porque se pueden desarrollar. Respecto a las aptitudes, bueno, pues está claro que una persona de recursos, una persona organizada, con una mente abierta y con una visión global de los problemas, y una persona tolerante es una persona que se acerca más a la realidad y es más fácil que sea consciente de esa realidad y poder abordarla y trabajarla. Tiene que tener también entre esas actitudes constancia, tiene que tener confianza en la gente, interés por lo demás, esa capacidad, esa empatía que se nos requiere a aquellas personas que trabajamos con los grupos, el saber ponerte en el lugar del otro para entenderlo y para saber lo que realmente le pasa y poder dar solución a esos problemas. Y efectivamente hay una capacidad de ser tolerante, un espíritu tolerante y democrático, y no ser una persona autoritaria, una persona abierta a los demás y con esa capacidad para organizarse. En cuanto a las relaciones, ya hemos dicho, y aquí se repiten algunas de las que hemos hablado antes, el tener capacidad para comunicarse con los demás, el tener respeto con los demás y sobre todo colaborar y ser una persona que sea tolerante y dialogante con el grupo y con otros profesionales que también nos van a dar su punto de vista y van a completar las ideas que nosotros tengamos de cómo tenemos que llevar a cabo nuestra tarea. Ese es a grandes rasgos el perfil del profesional de la animación sociocultural, que repito, no deja de ser el perfil de un educador social, pero en este caso es un profesional que va a trabajar con grupos, porque el animador va a trabajar dinamizando grupos y fomentando la participación. De ahí que esos elementos de la personalidad sean especialmente importantes. El último bloque del tema es el que se refiere a otros profesionales que trabajan y que tienen una vinculación directa con el animador sociocultural. Tenéis en la diapositiva tres profesionales que desarrollan su trabajo con un vínculo muy, muy directo con el animador sociocultural. Por una parte están la persona que diseña políticas, que son los directores, la dirección de políticas, en este caso de políticas culturales, suelen ser personas con un nivel, con una capacitación profesional, pero que está vinculada en muchas ocasiones a puestos de gestión y a puestos políticos, con lo cual sería aquella persona que va a marcar o que nos va a facilitar ese diseño de políticas que son globales y en las que se van a enmarcar nuestras actuaciones y nuestros proyectos sociales y culturales. Por otra parte está el gestor cultural. El gestor cultural es un profesional que ha tenido mucha relevancia en los años 80, sobre todo en los años 90, porque hubo mucho desarrollo de infraestructuras culturales y se vio que en un momento dado que se necesitaba un profesional que supiera gestionar las infraestructuras en sí. Entonces es un profesional que, aunque trabaja con grupos de población, es un profesional que está muy capacitado para el buen uso y la buena gestión de infraestructuras culturales y que sostengan resultados con ese buen uso de las infraestructuras culturales. Y por último estaría el técnico en animación sociocultural, aquel profesional que tiene una formación la formación profesional reglada y que es un profesional con una muy buena formación con el contacto que tiene que tener con la comunidad, que es muy conocedor de dinámicas y de acciones y de actividades que se llevan a cabo con los grupos, que es capaz de coordinar esos grupos y de realizar tareas de una manera autónoma. En este caso él tendría un vínculo muy directo con el educador social, que de alguna manera sería la persona que se va a encargar de diseñar el proyecto, que se va a encargar de ese análisis de la realidad y que va a contar con el técnico en animación para la implementación, sobre todo en la fase de implementación del trabajo del proyecto de animación sociocultural. Bien, con estos elementos creo que queda claro cuál es el contenido del tema del animador sociocultural, cuál es el perfil del animador y de alguna manera que tengáis claro
qué tenéis que implementar, qué tenéis que desarrollar como profesionales de la animación sociocultural para ser competentes desde el punto de vista de la animación sociocultural y del trabajo que desarrolléis en el futuro como animadores socioculturales y evidentemente como educadores sociales que pueden trabajar en animación sociocultural.